La fuente no se toca. 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 Bueno, como sé que no estoy ante funcionarios del INE, que estamos aquí pues ya en familia, lamento mucho lo que ocurrió. Se los digo con sinceridad porque cada quien cumple su función y hacer cuestionamientos de esa naturaleza están fuera de lugar y que aquí siempre estarán en su casa, en la casa de ustedes, y es la casa de todos nosotros, la vamos a cuidar mucho, de tal manera que la prensa aquí ejerza libremente su profesión como siempre lo ha hecho, sin señalamientos ni desconfianzas de parte de nosotros. Quiero abordar dos temas como posicionamiento que para mí son muy importantes. El primero fue lo que ocurrió el martes pasado y el miércoles en la madrugada. He preparado un pequeño texto que quisiera dar lectura porque es muy grave lo que aconteció y les quiero dar mis razones y que ustedes sepan la conducción que tuve, no solamente en mesa directiva, sino también en nuestra sesión previa, mediante la cual se aprobó el orden del día. Les quiero informar que voté como presidente de la Cámara de Diputados en contra del orden del día que propuso la Junta de Coordinación Política. Lo hice porque era materialmente imposible contar con el debido tiempo para leer, analizar y que las diputadas y los diputados pudieran formarse su propio criterio sobre 6 iniciativas, todas en el orden electoral, para que se discutieran y se votaran en la misma sesión. En consecuencia, en la sesión previa que siempre tenemos en mesa directiva, voté en contra y les quiero leer algunos fragmentos de ese voto para que los conozcan ustedes. En una materia tan compleja, así lo dije, como es la materia electoral, donde se requiere construir amplios consensos, porque son las reglas del juego de la competencia electoral entre partidos, entre candidatos, se requiere de una amplia legitimación a las reformas que se lleven a cabo. Textualmente, lo que le estoy leyendo es lo que dije yo allá arriba, en la sala donde sesiona la mesa directiva. En mi carácter de presidente de la mesa directiva, tengo la convicción de velar y hacer velar por los principios de orden democrático, que son, en primer lugar, los que auspician la reflexión, el diálogo, el intercambio de ideas, el debate fundamentado y fundado, y por ello, sabiendo que iba a haber una dispensa de trámites como se anunció, voté en contra del orden del día como presidente de la mesa directiva. Así lo dejé asentado, así estará en la acta correspondiente y podrán tener acceso, por supuesto, a la versión estenográfica. Pero además, mi decisión tuvo como fundamento diversas resoluciones que analicé y estudié de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellas, la 35-2007, la 37-2009 y la 153-2007, que expresamente han declarado que se requiere un debate democrático, es decir, deliberativo, de las y los diputados
para que tengan conocimiento previo de aquello que se va a votar. Me voy a permitir circularles ante ustedes esas tesis de la Suprema Corte de Justicia para que cuenten con ellas y ustedes mismos puedan dar lectura y analizarlas, porque esto va a ser la base de la acción de inconstitucionalidad, que estoy seguro se va a anular lo que aquí sucedió el martes y en la madrugada del miércoles. Tendrán las tesis, estarán por aquí, las íbamos a repartir. ¿Dónde está? Sí. Muy bien. También anuncio que se presentarán las acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición y por las minorías constitucionales de esta Cámara. Pero las inconstitucionalidades son las de forma, las de procedimiento, pero ahí no se agota. Y quisiera hacerlo y decirlo de una manera que se pueda entender muy fácilmente lo que se aprobó el miércoles en la madrugada. Primer acto, se deja en estado de mínima subsistencia a la estructura del INE. Se compactan y se suprimen instancias, se afecta el servicio electoral, se eliminan las posibilidades que tiene el INE de supervisión, de monitoreo de las actividades electorales, de capacitación para quienes van a integrar las mesas directivas. Por lo tanto, ese es el primer acto. Mínima subsistencia a la estructura del INE. Segundo acto, se elimina la especialización técnica del personal del INE y se da paso al 90% de lealtad y al 10% de especialización técnica. Es decir, se rige por el principio de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, todo lo que es el servicio electoral del país. Ya no se requerirán los concursos, ya no se requerirán tener méritos y experiencia, ya no se requerirá tener la capacidad técnica, ahora se va a requerir el influyentismo, el compadrazgo y los cuates para nombrar a los funcionarios del INE de acuerdo con esta propuesta. Ese es, digamos, el segundo acto. Y el tercer acto, de facto, se autorizan los actos anticipados de campaña para que las corcholatas sigan rodando por todo el país. Sus sanciones ahora serán mínimas y, por supuesto, lo que se esperaba, eliminan la posibilidad de que se anulen las candidaturas por los actos anticipados de campaña. De facto, eso es lo que ha ocurrido con esta modificación legal. Ahora bien, ¿cómo se llamó esta obra? Esta obra de madrugada. Solas no pueden. Las corcholatas necesitan ayuda. Segundo posicionamiento. Y esto es respecto al caso del Perú. Me congratulo porque el Congreso de Perú haya salvaguardado la democracia ante un inminente autogolpe de Estado por parte del presidente Pedro Castillo. Como diputado de la oposición mexicana, le expreso al presidente del Congreso de la República del Perú, el señor José Williams, mi más amplia solidaridad y que por su conducto la haga extensiva a todas
y todos los integrantes de su soberanía y por lo tanto igualmente a todo el pueblo del Perú. Lamento profundamente que, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no le haya otorgado el reconocimiento a la presidenta Diana Boluarte, o al menos aún no lo ha hecho, como sí lo hicieron ya Chile, Brasil, Ecuador, Argentina y Uruguay, entre otros países latinoamericanos. A diferencia, y aquí está el punto importante, a diferencia de quienes no lo han hecho, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y México. Por último, quisiera recordar que los derechos humanos, que incluyen los valores de la democracia y dentro de ellos los derechos políticos, son principios que establece nuestra Constitución en su artículo 89, fracción décima, y esos principios que tienen máxima jerarquía constitucional son los que deben regir en las relaciones diplomáticas de un México que aspira a ser democrático. Dicho lo cual, estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien formular. Maru Rojas, de Grupo Fórmula. ¿Y qué va a pasar con toda esta serie de ilegalidades, de anticonstitucionalidades, que llega al Senado de la República? ¿Quién puede actuar, de no ser ustedes mismos, que saben precisamente cómo está este asunto, esta película? Y también preguntarle, diputado, cómo se va a transitar en la próxima semana. Sabemos que hay intenciones de cortar el periodo del 13, ¿se corta el 13 o habrá sesiones hasta el 15 de diciembre? Bueno, en primer lugar, pues ya anuncié las acciones de inconstitucionalidad en contra de las 6 leyes que fueron aprobadas, de reformas y una nueva ley, y que esto se hará próximamente por parte del Partido Acción Nacional como partido de oposición, tiene legitimación para hacerlo, y buscaremos hacerlo como minoría constitucional de esta Cámara de Diputados. Entonces, la Corte tendrá que recibir nuestra acción de inconstitucionalidad y resolverla. Voy a estar muy atento para que la Suprema Corte de Justicia lo pueda hacer con cierta celeridad, puesto que las elecciones están encima prácticamente, empiezan el próximo septiembre y tenemos que adecuar toda la legislación electoral, si es que pasan las reformas, para que se revierta y regresen a su estado original como si no hubiese habido aprobación alguna. Por supuesto, habrá que esperar lo que determine el Senado de la República, es algo que yo no quisiera anticipar a ello. Por lo que hace a las sesiones que nos restan en esta Cámara de Diputados, efectivamente hay planteamientos para que se termine el día 14, día 13 o día 14 y podamos instalar la comisión permanente y ya, digamos, entrar en plenas funciones la comisión permanente. Sin embargo, todavía no tenemos una decisión adoptada. En el momento que se formule, se las haremos de su conocimiento. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Margarita. Yo soy lo de Perú. Aquí en nuestro país ya tiene tiempo que estamos viviendo signos de intolerancia ya muy marcados. Ya no solamente, por ejemplo, vemos que en el Pleno se pelean el PAN, Morena, el PRD y Morena, sino esto sale del ámbito del quehacer del Pleno Camaral. Ayer yo vi como un diputado del PAN, José Antonio García, insultaba a las diputadas de Morena que estaban enfrente, les hacía que estaban locas y que se callaran. Y las diputadas, Aleida a la vez, y la diputada Tamara Girón, uno es apellido Girón. Entonces le decían que no las insultara y él seguía diciéndoles que estaban locas. Pues una cosa es que estén en el Pleno
y otra es que ya lo lleven a cualquier parte para estarse ofendiendo. La oposición qué va a hacer ante esta intolerancia que se está viviendo? Y no solamente es aquí en la Cámara, es en el país entero, en cualquier círculo hay estas diferencias que incluso se pueden ir a los golpes, para que no lleguemos. Y ahorita con lo que pasa en Perú, pues también como que se prenden focos de alerta para lo que se está viviendo aquí en nuestro país, el debilitamiento de las instituciones que son los garantes de la estabilidad en nuestro país. ¿Qué van a hacer ustedes, que tienen la gran responsabilidad, para que esto se frene y no lleguemos a estas situaciones que pues, ya vemos en Venezuela y ahora recientemente en Perú? Muchas gracias. Yo creo que aquí lo que procede es que cada uno de nosotros nos conduzcamos bajo los principios de orden democrático, que anulan y reprueban la violencia en todas sus formas. La violencia casi siempre empieza por la palabra, empieza por el insulto, empieza por la confrontación de carácter verbal, los insultos. Entonces, todo eso es lo que se debe de evitar. Yo estoy en contra de cualquier forma de violencia, en cualquier circunstancia, y yo quisiera convocar a través de sus medios a que la cordura, la razón y sobre todo los principios democráticos que debemos de asumir cada uno de los que somos integrantes de esta Cámara, los vivamos en la cotidianidad, en el Pleno, fuera del Pleno, fuera del marco de nuestras instalaciones aquí en San Lázaro. ¿Por qué? Porque de otra manera la tensión puede eventualmente llegarse a romper con la violencia, y eso sería un acto imperdonable para quienes la incitaran, para quienes la ejercieran, porque haciéndolo se rompen los principios de la democracia y se pisotea nuestra Constitución, que es su contenido. Eso tendría yo que decir respecto de lo que está pasando. Y lo del Perú, pues por eso he expresado como diputado de la oposición, como diputado del PAN, mi mayor solidaridad al presidente del Congreso de la República de Perú, a sus integrantes, porque evitaron un autogolpe de Estado del presidente Pedro Castillo, y esto permite salvaguardar la democracia en el Perú. Esto permite también salvaguardar los derechos políticos de los gobernados que han optado por vivir en un sistema democrático y no en un estado de sitio, decretado sin las formalidades constitucionales propias del Perú, y por eso estoy haciendo estos comentarios. Reitero que los hago como diputado del PAN y de la oposición, porque aquí yo no quiero ejercer una representación, porque sé que las opiniones estarían muy divididas en este aspecto. Nuestro compañero Alfredo Flores de News México. Gracias. También mi tenor va sobre Perú y sobre pues, lo que ha escrito Andrés Manuel López Obrador, de que él se muestra solidario con lo que le ocurrió al presidente depuesto de Perú. Y esto, la pregunta pues, puede sonar un poco fuerte, pero ya conocemos cómo es Andrés Manuel. ¿Esto no prende los focos rojos para lo que será la elección del 23 y sobre todo la del 24, de un no reconocimiento del resultado? Porque la impresión que está dejando es que Morena está perdiendo terreno ante la sociedad y Andrés Manuel pues, le es muy fácil insultar a todos los sectores sociales, y parece que esto ya está cansando. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ante esto? Porque lo que no tenía el presidente de Perú era el apoyo del ejército, y aquí Andrés Manuel sí lo tiene. Ese es el peligro que tiene México. Y una segunda, hablando sobre la polarización, ¿no se corre el peligro? Por ejemplo, aquí en las cámaras vemos senadoras que insultan, pero con palabras altisonantes a sus contrapartes del Senado. Yo aquí tengo muchos videos tanto de Senado como de Cámara de Diputados que he publicado desde la pasada legislatura, y se han molestado mucho los de Morena y han pedido incluso hasta mi salida de aquí de la Cámara, me han pedido que me retire, ¿no?
por esa situación de agresividad. Estamos a nada de que se vayan a armar los trancazos como lo vemos en Taiwán, Corea del Sur o Ucrania en su momento cuando era la Ucrania libre. ¿Estamos así a nada de que eso vaya a ocurrir aquí en San Lázaro y en el Senado? Gracias. Mira, lo que es muy grave es que un jefe de Estado, y ahí es donde tiene su origen buena parte de la polarización y de la confrontación, es que un jefe de Estado promueva la división entre mexicanos. Que un jefe de Estado insulte, que un jefe de Estado confronte al otro México de la manera como lo hace. Y eso obviamente se potencializa en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es obvio que el grado de polarización de la mañanera llega aquí potenciado. Y por eso es que debemos de tener pues prudencia, moderación y la virtud de la tolerancia en la presidencia de la Cámara, para no ser un factor adicional de división o de polarización, sino para ser un factor de unidad dentro de la pluralidad y la diversidad, que además es el México de mis convicciones, es el México que yo aspiro vivir, un México plural y diverso en donde nos respetemos todos. Es grave, por supuesto que es grave, lo repruebo, por supuesto que lo repruebo, repruebo la actitud del presidente López Obrador, porque es una actitud polarizante y es una actitud, además, déjenme decirles, quizá el presidente no esté consciente, pero valdría la pena que me escuchara el presidente López Obrador. Presidente López Obrador, al insultar, al descalificar con adjetivos, al confrontar a un México con otro, usted está violentando el artículo 1 de la Constitución, que es y dice que a nadie, absolutamente a nadie, se le puede discriminar por sus opiniones. Y usted lo que hace todos los días es discriminar al otro México. Discriminar a quien no piensa como usted. Discriminar al que tiene opiniones distintas. Discriminar al que fija posiciones diferentes. Lea la Constitución y es el último párrafo del artículo 1 de nuestra Carta Magna. Muy bien. Mire, yo tengo plena confianza en nuestro ejército, plena confianza en los integrantes del ejército y su alto mando, plena confianza que son institucionales y siempre lo han sido. Si ellos en este momento están actuando bajo el mando del comandante supremo, el responsable es el comandante supremo de que cumplan funciones que no son propias de su instituto. Sin embargo, cuando ya se trate de otras cuestiones que tienen mayor trascendencia, yo estoy seguro que antes de cumplirle el mandato al presidente, cumplirán el mandato que tienen en la Constitución. Buenas tardes, Muy diputado. buenas tardes, Claudia. Tres asuntos. La primera es, cuando se sometió a votación, a discusión el dictamen de reforma electoral, la diputada Graciela Sánchez presentó una carpeta con un documento impreso. Y diputados de las demás fracciones decían que eso era ilegal. Argumentaban que ese documento era diferente a las iniciativas que presentó Morena como suyas, con las firmas también del Verde y del PT. Mi duda es, ¿finalmente el documento sí era diferente o era igual a esas iniciativas? Que se pudiera fundamentarse lo que decían también los legisladores, que se estaba discutiendo todavía peor, un tercer documento que mucho menos sabía que tenía y que era todavía mucho más ilegal en el procedimiento. Esa es una duda, si la mesa cotejó si era el mismo documento de las iniciativas.
y si no había por ahí alguna modificacioncita por ahí que se nos escapa, que no hemos visto, algo, ¿no? Ya sabemos cómo se las gastan. Esa es una pregunta. 2, es el fin del periodo de sesiones y empiezan a enlistar muchos temas. Se esperan más bolas bajas, más sorpresas, como lo del tribunal administrativo, que estén en alerta ustedes, que vengan más albazos de este tipo, y qué temas serían, y también preguntarle cómo ve esta liberación de orden de aprehensión contra el exdelegado de Benito Juárez y ahora diputado local, Cristian Bonroerich. Muy bien, se le pidió a servicios parlamentarios que hiciera el cotejo y hasta ahora no me han informado de inconsistencia alguna. Yo les he pedido que sean muy cuidadosos al cotejar documentos. Es imposible que el presidente pueda cotejarlos de lectura propia, simplemente no acabaría en el día de todos los documentos que se presentan. Y justamente al haber escuchado comentarios de esa naturaleza, le pedí yo a servicios parlamentarios que hiciera un cotejo. Y hoy en día pues es relativamente fácil hacer los cotejos, no la lectura lleva tiempo, pero hacer el cotejo es relativamente sencillo, lo podría hacer casi cualquiera de ustedes teniendo la aplicación en su computadora y es lo que está llevándose a cabo. Sí, pero ya se hizo y el cotejo y me informaron que... ¿Perdón? No, a mí me informaron que se hizo, digamos, la comparación de los documentos y no hubo inconsistencias. Pues la dispensa de trámites. Exacto, sí. Ahí es donde están y hay varias tesis. Por cierto, Claudia, estamos ya circulándolas para que vean. No son todas, son alrededor de... por favor, saquen más copias porque veo que no tienen todos copia. Pero si ustedes quieren, son casi alrededor de 5 tesis, donde se anulan los procedimientos cuando no existe la urgencia para pedir el que se discuta de inmediato una pieza legislativa cuando se presenta el mismo día. ¿La posibilidad de que haya un debate o ya lo mejor es que no quedé hablar con el senador Monreal en el fin de semana y estamos ahorita preparándonos para poder tener un encuentro entre las dos mesas directivas. Ahí empezaremos el diálogo, yo espero, y la reconciliación. Vamos a ver un poco el estado que guarda los temas de Cámara, los temas del Senado de la República, pero sobre todo pues, hacer un balance de lo que ha sido este periodo legislativo aquí y allá y compartir experiencias. Yo creo que es muy sano compartir experiencias. Aquí ya se nos ha platicado de la polarización y es algo que estamos preocupados, mi contraparte y yo, como responsables de ambas cámaras. A ver, sobre lo de Cristian, vamos a dar una conferencia de prensa hoy a las 6 de la tarde en el Comité Directivo Regional del PAN, aquí en la Ciudad de México. Lo va a presidir esa conferencia de prensa nuestro presidente Marco Cortés, y van a estar todas y todos los diputados locales y los liderazgos de Acción Nacional. Yo preferiría esperarme una hora, de tal manera que abriera la conferencia el presidente del partido y por supuesto que yo estaré ahí junto de él para cualquier aclaración o la formulación de una pregunta que me hiciesen allá, con mucho gusto la respondo, pero no quisiera yo anticiparme a la rueda de prensa que habremos de tener en menos de una hora ya. Finalmente, Carlos Guzmán, de Ava Noticias, por favor. ¿Qué tal, presidente diputado? 3 temas. El primero, obviamente,
pues esto tal parece que es por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, lo de Christian Monroich, es una cacería en cuanto al tema de lo del supuesto cártel inmobiliario. En esta carpeta, según se nos ha compartido, pues también estaría contemplado el coordinador de la fracción del PAN aquí en la Cámara de Diputados. De él, no sé si nos puede dar alguna posición al respecto. El segundo tema que deseo consultarle es el tema que tiene que ver con esta reforma que ya está en el Senado de la República. En la mañana el presidente López Obrador hacía una puntualización de que en dado caso de que el tema de los partidos pequeños estuviera en esta reforma que está en el Senado, enviaría inmediatamente otra para buscar corregir ese tema. Es consultar, ¿ustedes estarían listos para otra reforma más respecto al tema? Y la tercera, con respecto al tema de lo que son vacaciones dignas. En Senado de la República y Cámara de Diputados ya parece que ya tienen un consenso en cuanto al tema de que serían continuos lo que es el tema de las vacaciones. ¿Nos puede dar su posicionamiento al respecto? Bueno, con mucho gusto. No tengo conocimiento de lo primero que me plantea, de lo segundo sí, porque ya se hizo público y efectivamente lo pude comprobar, apenas lo vi en redes. Llamé a la directiva de mi partido en la ciudad y me lo confirmaron. De lo segundo no tengo conocimiento alguno, salvo las afirmaciones de nuestros opositores que hacen de cuando en cuando. No tengo más que eso. El tema de otras reformas no lo sé. Se corrigió buena parte del derecho de las minorías, tengo conocimiento de ello, y además pues se aprobó por ellas. Entonces veo innecesario que se vuelva a abordar el mismo tema que ya fue aprobado por ellos mismos aquí en la Cámara. En el tema de las vacaciones, a mí me parecía muy grave el dividir en dos periodos. ¿Por qué? Y aquí viene una cuestión de fondo. El derecho laboral es un derecho tutelar. ¿Y por qué es un derecho tutelar? Porque las partes están generalmente en desequilibrio. El patrón y quien trabaja para él. Entonces, el derecho tutelar fundamentalmente se da en las cuestiones de carácter agrario y particularmente en las cuestiones de carácter laboral. Entonces, ustedes imagínense un empleado, un trabajador, que quisiera hacer continuidad sus 6 y 6 días y el patrón simplemente diga que no. Y ya con eso, pues, se interrumpen sus vacaciones. A mí lo lógico, lo que me gustaría que dijera esa disposición sería: son 12 días continuos de vacaciones y facultativo para el trabajador dividirlos en distintos periodos. Entonces, ya no tendría el trabajador, imagínense ustedes una empresa de 1000 trabajadores, que un trabajador se sentara con quien ejerce como patrón para negociar sus vacaciones. ¿Cuál sería el resultado de ello? Pues ya lo anticipamos, ya lo sabemos. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es ordenar y darle en todo caso la facultad al trabajador, al empleado, y no al patrón. Porque dándosela al patrón rompe con un principio constitucional básico, que el derecho laboral es un derecho tutelar, es decir, tutela a quienes tienen menos posibilidades de ejercitar sus derechos. Yo fue lo que expresé a mis pares y también se lo he expresado a diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios. Eso es lo correcto. Sí, que algunos empresarios lo han objetado. Bueno, pues eso es inclusive esperado. Cada quien defiende sus intereses, pero nosotros, como diputados, debemos de defender a quienes tienen más dificultades de ejercitar sus derechos. Ese es mi punto de vista.
Diputado presidente, muchas gracias. Muchas gracias a Compañeros, ustedes. muchas gracias. Esta tarde. Si requieren más copias de las jurisprudencias o requieren más jurisprudencias, con mucho gusto se las piden a Eduardo o las mandamos allá todos. Muy bien, que tengan buen día.